Bienvenidos a Desde el Capitolio. Soy David Rojas, cubriendo a mi compañera Pachi Valencia. ¿Puede haber un plan para volver a acusar, a enjuiciar al presidente Donald Trump? Las acusaciones principales en torno a la figura del mandatario se retiraron en cuanto ganó las elecciones por segunda vez, pero parece que todo aquello no ha desaparecido en absoluto. Solo podría haberse quedado en stand-by. En otras palabras, todos o parte de los cargos que presentaron contra el ahora presidente Trump seguirían en cierto modo sobre la mesa. Y es que se acaban de revelar una serie de documentos que muestran un posible plan para acusar al presidente Trump en cuanto deje el cargo. En paralelo, como mostramos ayer en nuestro canal de En Primera Plana, desde el Congreso plantean que se investigue y se borren los impeachments de Trump, los juicios políticos, y esto es importante porque podríamos estar hablando de una pieza clave del contraplan de Trump. Un contraplan que debe desarrollar a contrarreloj porque 2028 está cerca y tendrá que dejar el cargo. Momento en el que pueden volver a sacar pruebas, las pruebas que se usaron en su contra en los juicios que se desestimaron cuando ganó las últimas presidenciales. Hoy hablaremos mucho sobre esto, así que asegúrense de darnos un me gusta y dejarnos algún comentario. Y ahora, entremos en materia. Antes que nada, hagamos memoria. ¿Recuerda la serie de cargos criminales que imputaron al presidente Donald Trump? Ocupó los titulares durante su primer mandato. Quizás lo recuerden. Fue un escándalo tras otro. Entonces dejó el cargo, llegó Biden y el FBI allanó su residencia de Mar-a-Lago. Luego comenzaron las imputaciones y varios juicios avanzaron. Pero cuando ganó las elecciones en 2024... los más grandes, los juicios más importantes que parecían a punto de prosperar, se desestimaron. Pues bien, lo que sugieren ahora desde el diario conservador Just the News es que aquellos cargos, en realidad, nunca desaparecieron. De hecho, puede que ni siquiera hayan quedado completamente descartados, y es que resulta que los documentos que dice el diario que acaba de descubrir sugieren que otro caso podría estar esperando a Trump en cuanto deje el cargo. Just the News dice que en las últimas semanas de la presidencia de Joe Biden, varios agentes del FBI vinculados a la investigación del fiscal especial Jack Smith del Departamento de Justicia, recuerden, Jack Smith estaba a cargo de investigar todo el caso de la supuesta conspiración que presuntamente orquestó el presidente Trump. Pues bien, dice que los del FBI estaban convencidos de que el presidente Donald Trump violó las leyes cuando trató de impugnar los resultados electorales de 2020. Así que decidieron organizar algo en petit comité, en secreto. Lo que decidieron es conservar las pruebas del caso hasta 2030. También hay memorandos que han causado cierta alarma, mensajes sobre que podrían reactivar la acusación después de que Trump deje el cargo. El diario, en este caso, recopila notas de todos los memorandos y correos electrónicos del FBI que cerraban la controvertida investigación Arctic Frost y muestran que la agencia, el FBI, decidió no entregar las pruebas que había recopilado después de que Smith, el fiscal especial, acudiera a los tribunales para retirar los cargos contra Trump. Estamos hablando de que no cumplieron con la práctica, con la norma habitual. Es decir, no siguieron el protocolo normal que sigue la agencia y los agentes. Y si recuerdan, también cuando hicieron testificar al fiscal especial Jack Smith, se mantuvo firme. Incluso sugirió que el caso contra Donald Trump era tan válido como el que más. Así que puede decirse que no lo abandonó muy satisfecho cuando Trump se convirtió en presidente. De hecho, lo dejó bastante claro. Y aquí hago un breve inciso porque el caso de Jack Smith contra Trump era un gran caso de conspiración. Lo englobaba todo, desde que Trump
intentó derrocar las elecciones de 2020, anularlas, hasta que intentaba permanecer en el poder con tales impugnaciones y acusaciones de fraude electoral. Nombrar electores alternativos también formaba parte de la conspiración, así como los incidentes del 6 de enero. Las demandas para bloquear distintas cosas o para conseguir nuevos recuentos de papeletas eran parte también de esa supuesta conspiración de Smith, y que las personas de su gabinete y sus allegados y aliados también estaban en el supuesto ajo. En resumen, lo que decía era, bueno, aplicar la ley Rico porque básicamente todos los involucrados son culpables. Es decir, un caso que prometía derribar a Trump y a todos los que les rodeaban para siempre, los que le rodean a día de hoy. Y ese caso casi prosperó. Y Jack Smith, el fiscal especial, parecía estar justo a punto de anunciar cargos contra Trump. Pero la historia cambió cuando Trump volvió a ser presidente en 2024. Pero si resulta que, pese a todo esto, el FBI mantiene esos documentos hasta 2030, ¿qué significaría? Pues significa que, a menos que Trump se presente a un tercer mandato, podría presentar cargos en su contra, al menos en los 2 años siguientes, de 2028 a 2030. Y no solo contra Trump, también contra todos los que los rodean. Podrían volver a acusarlos de cargos criminales por lo que se llamó gran conspiración. Y podrían por la orden de preservación de las pruebas del FBI, que mantendría las pruebas bajo custodia hasta 2 años después de que Trump abandone el cargo, hasta 2030. Es decir, el FBI aparentemente dejó abierta la puerta para reactivar el caso penal una vez que Trump deje el cargo y un demócrata vuelva a controlar el Departamento de Justicia. Es decir, si, no sé, Kamala Harris o AOC salen elegidas, Trump podría encontrarse en problemas. Eso es lo que parece. En los documentos, además, se repetían las largas acusaciones de criminalidad contra Trump, de Smith y la oficina de Smith. Todo se conservaría hasta que dejara de estar vigente la directriz del Departamento de Justicia que prohíbe procesar a un presidente en ejercicio. A partir de ahí... Pero déjenme explicar un poco lo que está pasando aquí en realidad. Recuerden, el fiscal especial Jack Smith se mostró públicamente muy disgustado cuando tuvo que dar por terminado el caso contra Trump. Creía que tenía un caso sólido, creía que había pruebas y creía que podía lograr un veredicto en contra de Trump. Pensaba que Trump era culpable. Al menos eso dijo públicamente. Y eso también significa que no estaba contento cuando el Departamento de Justicia intervino y dijo: miren, no pueden presentar cargos así al menos contra un presidente en ejercicio. Y para cuando Jack Smith presentaba el caso y estaba listo, ya fue demasiado tarde. Trump ya había sido elegido. Y por eso el caso tuvo que abandonarse. Y ahora parece que algunas personas supuestamente relacionadas con Smith han sido quienes lanzaron la orden de preservación hasta 2030. Pero esto guarda relación con algo más que no vi que nadie mencionara, pero creo que resulta bastante importante. O'Keefe Media Group, ya saben, James O'Keefe, que antes era del proyecto Veritas, O'Keefe Media Group hizo en realidad un vídeo encubierto donde grabaron a una persona que supuestamente trabajaba con el FBI como informante. Y en ese vídeo encubierto, este individuo, que admitió en el vídeo que trabajaba como informante, dijo que ha estado proporcionándole pruebas al FBI contra personas cercanas a Trump, incluido su hijo. Eso incluye, creo, a Don Jr. Y la acusación que surge de ese vídeo encubierto es que, de hecho, hay personas dentro del FBI planeando cargos criminales contra Trump y los de su entorno. Eso sí, después de que deje el cargo, claro. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, al actual director del FBI, Kash Patel, no parece que estas cosas le hagan ninguna gracia. De hecho, han estado cerrando muchas de estas investigaciones que se abrieron en aquel entonces contra Trump. Y la tortilla incluso parece que se ha dado la vuelta en cierta manera. El Departamento de Justicia, que supervisa al FBI, dice que están investigando a los investigadores, a Smith y a los suyos, y que están trabajando
en una especie de contrarretórica e incluso están hablando de una gran conspiración. Pero esto requiere una aclaración. La acusación contra Trump se enmarcaba en una gran conspiración, pero lo que Trump está sugiriendo desde hace tiempo es que las investigaciones en su contra, lo que incluiría a Jack Smith y a todas las personas del entorno de Jack Smith, es que son precisamente estos individuos los que orquestaron una gran conspiración. Pero hay diferencias. Mientras que la conspiración de la que acusa Jack Smith a Trump apunta a 2020, a los electores alternativos y al 6 de enero y a todo aquello que hemos hablado, y al supuesto plan para mantenerse en el poder, Trump lo que está diciendo es que todo esto se remonta incluso antes, a 2016, que ya empezó con el escándalo prefabricado de Rusia, a los casos contra Trump, bajo Biden, y a los cargos criminales que se presentaron en su contra. Lo que sugiere el mandatario es que todo esto fue una especie de gran conspiración, un escándalo interno, en el verdadero sentido de la palabra, para básicamente sacarlo del cargo, destituirlo y negarle al pueblo estadounidense el derecho de elegir a sus dirigentes legítimamente. Esta es básicamente la respuesta que da Trump a todo lo sucedido mientras sigue investigando el fraude electoral de 2020. Porque Trump está ahora mismo corriendo contra el reloj. Pero en 2028, si no se da prisa, será el reloj el que comience a correr en su contra. Y es que la situación cambiaría si el Departamento de Justicia de Trump logrará destapar la presunta gran conspiración de los que investigaron al presidente Trump supuestamente infringiendo las leyes. Hablamos, por supuesto, del equipo de Smith y del propio Smith. Eso significaría que está en marcha el contraplan para procesar a los que trataban de procesar a Trump y a su círculo cuando deje el cargo. Mientras tanto, la administración Trump sigue investigando. Recuerden, ahora tienen en su poder los documentos del condado de Fulton, en Georgia, sobre las elecciones de 2020. Un estado republicano que se daría la vuelta y que ganarían los demócratas por un estrecho margen, unos 11.000 votos, y en medio de bastantes controversias. Si Trump acabara encontrando pruebas que den validez a sus denuncias de fraude, eso también limpiaría su nombre. Así que, en cierto modo, Trump tiene un incentivo extra en avanzar con estas investigaciones, porque ¿qué va a pasar en 2028 cuando Trump deje el cargo? ¿O se postulará para un tercer mandato? Ha estado bromeando con eso. Y a estas alturas no sé ni siquiera si habla en serio o no. Pero en 2028, tanto demócratas como republicanos van a tener un caso unos contra los otros. Y quién acusará a quién va a depender de cómo Trump avance con estas investigaciones. Ahora bien, junto con todo esto, también hay movimientos para investigar y borrar los impeachments de Trump. Y esto es importante por una razón muy concreta. El congresista republicano Darrell Issa ha presentado una resolución para eliminar oficialmente los 2 impeachments que se aprobaron contra Trump en 2019 y 2021. Ayer lo comentamos en profundidad en nuestro canal de En Primera Plana. Según Issa, los demócratas emplearon acusaciones que sabían falsas en un intento partidista de destruir la reputación del presidente. Y aquí está la clave. Aunque Trump no fuera destituido, el impeachment quedó registrado y supone una mancha en su historial político. Pero esto puede no ir solo de limpiar la imagen de Trump. Podría formar parte de una estrategia mucho mayor, porque todos los casos, las imputaciones, los impeachments contra Trump formarían parte de la misma estrategia política y judicial que se ha construido durante años. Y si el Congreso quiere borrar esos impeachments, antes tendrá que abrir audiencias, investigaciones y citaciones. Eso significa llamar a testigos, exigir declaraciones y posiblemente obligar a comparecer a las personas implicadas en aquellas investigaciones. Y aquí es donde el proceso podría acabar siendo más importante que el propio impeachment, porque recordemos,
que los demócratas han encarcelado incluso a personas que no han acudido a las citaciones. Además, podrían quedar registradas declaraciones admitiendo que ciertas acusaciones eran falsas, y aún así siguieron adelante. De hecho, la idea que impulsa ahora el entorno de Trump es que muchos sabían desde el principio que el caso Trump y Rusia era un montaje. El ex subdirector del FBI, Dan Bongino, incluso ha asegurado públicamente que le sorprendió descubrir cuánta gente conocía la falsedad de aquellas acusaciones mientras trataban de derribar a un presidente en ejercicio. Y ahora, si todo eso queda registrado oficialmente en las investigaciones del Congreso, podría convertirse en munición política y judicial de cara al futuro, y de mucha calidad. Y es que la llamada gran conspiración de la que ahora habla Trump no se limitaría al 6 de enero. Según esta teoría, todo arrancaría en 2016, como hemos dicho, con el caso Trump-Rusia, y continuaría con las investigaciones, los juicios políticos, la desinformación y los procesos judiciales posteriores. En otras palabras, Trump sostiene que hubo una operación coordinada para impedirle gobernar y expulsarlo de la vida política. Y las investigaciones del Congreso podrían servir precisamente para reforzar esa denuncia. Y hay otro punto todavía más delicado. Según The Federalist, una pieza clave de las pruebas contra Trump en Georgia habría sido tergiversada y además se obtuvo ilegalmente. Hablamos de la famosa llamada telefónica entre Trump y el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger. Durante años se dijo que Trump dijo que había que robar las elecciones, pero ahora sostienen que la conversación se manipuló y se usó fuera de contexto. Y además, si la grabación se obtuvo ilegalmente, podría quedar invalidada judicialmente. Y esto importa muchísimo, porque en derecho existe el principio conocido como el fruto del árbol envenenado. Es decir, si una prueba se obtiene ilegalmente, todo el caso que se construye a partir de ella puede quedar contaminado y acabar siendo desestimado. Según esta interpretación, parte de los procesos contra Trump, como investigaciones, acusaciones e incluso los intentos de juicio político, de impeachment, podrían haberse construido sobre pruebas sin valor jurídico. Y eso tendría enormes consecuencias políticas y judiciales. Por eso el entorno de Trump parece estar moviéndose, porque considera que todo esto es muy importante. De hecho, parece que todo estuviera conectado. El Congreso busca borrar los impeachments. El Departamento de Justicia de Trump investiga a quienes lo investigaron previamente. Y mientras tanto empiezan a aparecer documentos, declaraciones y posibles irregularidades en las pruebas clave que se han empleado durante años contra el presidente. Y todo esto mientras el reloj sigue avanzando inexorablemente hacia 2028. ¿Y usted qué opina? Bien, este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver desde el Capitolio. Nos vemos mañana.